Esto solo tiene como fin buscar el entendimiento y comprensión de diferentes posturas del desarrollo humano. Buenas noches, gracias por acompañarnos en una edición más de Diversos, porque todos somos diferentes. El día de hoy nos corresponde hablar de un tema que poco se ha tratado en la televisión, no solo aquí en nuestro país, sino a nivel mundial. El pasado 25 de julio se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Afrodescendientes. Aquí en México contamos con una comunidad bastante extensa de mujeres afrodescendientes y bueno, el día de hoy ahora sí que me siento bendito entre las mujeres guapísimas, mujeres bellísimas que nos acompañan para hablar de este tema. Primero que nada, quiero presentarles a mi querida Stephanie Ortega. Stephanie, ella es arquitecta con especialidad en urbanismo sustentable, pero también es una activista de este tema. Bienvenida, mi querida Stephanie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por tenerme en este programa. No, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, después una mujer que tiene una voz maravillosa, que muchos la conocemos como la regiocubana. Ella es Morey. ¿Qué tal, Morey? ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz. Gracias, Jerry, por la invitación. Y pues, aquí estamos. Y otra digna representante de las mujeres afrodescendientes, una mujer que ha llevado su cultura, su nombre, pero sobre todo su presencia en muchos medios de comunicación. Estoy hablando de Priscilla Eyre, ¿está correcto? Hiler. ¿Lo pronuncié correcto? Hiler. Hiler, perdón. Priscilla Hiler. Hello, ¿cómo Priscilla están? con descendencia haitiana. Haitiana y Ajá. el apellido es francés. Y el apellido es francés, viene nada más. Pero bueno, para hablar un poquito de este tema, pero adentrarnos un poco desde la historia, tenemos una cápsula del historiador Leonardo Hernández que nos va a hablar y nos va a poner en contexto sobre cómo en México llegaron esas tribus y esas personas africanas a nuestro país. Vamos con esto. Personajes afrodescendientes que han trascendido en la historia de México. Son muchos los que lo han hecho, sin embargo, hoy vamos a platicar de algunos en especial. El primero, José María Morelos y Pavón, líder de la segunda etapa del movimiento de independencia y creador de los sentimientos de la nación, donde se habla de la abolición de la esclavitud. Personaje fundamental para nuestra historia, quien al morir le entrega el mando de la insurrección a Vicente Guerrero, otro personaje afrodescendiente que se convierte en el segundo presidente de México y el primero en ser afrodescendiente. Entonces, vital importancia que tiene Vicente Guerrero en la historia de México. Él fue el creador de la frase "la patria es primero", cuando su padre le propone, a petición de los españoles, pues dejar la insurrección, hacerse a un lado, y a cambio pues le promete muchas cosas, poder, riquezas, etcétera. Pero Vicente Guerrero dice: no, la patria es primero. Yo respeto mucho a mi padre, incluso lo llama ilustre, respetable anciano, en un texto que dice así: compañeros, ¿veis a este anciano respetable? Es mi padre, viene a ofrecerme empleos y recompensas en nombre de los españoles. Yo he respetado siempre a mi padre, pero mi patria es primero. Un legado de patriotismo que nos regala Vicente Guerrero. Y bueno, un personaje fundamental también para entender la historia, tanto previo de la independencia como después de la independencia, ¿no? Surge también allá por el periodo colonial un personaje muy interesante llamado Yanga, que él era también afrodescendiente, que venía de Gabón, era parte de la realeza de este país africano, ya que su nombre significa rey o príncipe. Para 1609 ya había logrado él escapar de la esclavitud y se había aislado en un poblado ahí en Veracruz, ¿sí? Cuando tenía 30 años de edad. En su vejez, ya después de haber hecho muchas cosas en favor de los afrodescendientes en la Nueva España, cede su lugar a Ñanga, llamado así por ser su hijo de Yanga, Francisco Malosa, ¿sí? ¿Qué hizo Yanga en favor de los afrodescendientes, de los esclavos afrodescendientes? En 1609 solicita a la corona española un reblandecimiento del trato de los españoles hacia esta gente, ¿no?
Los españoles se niegan, obviamente, y empieza un conflicto el cual los ibéricos pierden y tienen que aceptar las condiciones de Yanga, que fueron, bueno, un lugar donde vivir, un lugar donde asentarse, que este lugar fuera liderado religiosamente por un padre franciscano, ¿sí? Y que la familia de Yanga fuera quien gobernara. Y esto, bueno, fue bien visto y fue aceptado por el virrey Rodrigo Pacheco y Osorio, marqués de Cerralbo, quien accede a entregarles una población que se llamó en aquel momento San Lorenzo de los Negros, y que con el paso del tiempo, para 1932, se convierte en el municipio libre de Yanga, ¿sí? Y bueno, aquí estamos hablando del primer municipio libre que existe en la Nueva España en aquel momento. En Nuevo León, ¿qué pasa en Nuevo León? Es poco realmente los datos que existen en torno a los afrodescendientes en Nuevo León, en el nuevo Reino de León. En mayo de 1632, por ahí en un acta de cabildo se habla de un grupo de indígenas y un afrodescendiente, un esclavo afrodescendiente, que atacan en el Puesto de los Muertos a la gente de Pedro Camacho, que venía de Saltillo a dejar provisiones a Monterrey. Entonces son atacados, desgraciadamente son asesinados los españoles y bueno, tanto los indígenas y este personaje afrodescendiente roban por ahí algunas cargas de maíz, cargas de trigo, de harina, etcétera. Y bueno, es de lo que se habla en el periodo colonial. Poco es, insisto, lo que hay. Muy importante la participación de estos personajes en la historia tanto de Nuevo León como de México. Importante también rescatarlos y valorarlos como parte de nuestra historia y reconocerles todas sus aportaciones en este bello país que es México. Muchas gracias. Muchísimas gracias al historiador Leonardo Hernández, que ya nos puso un poco en contexto sobre la historia. Pero bueno, el día de hoy nos atañe hablar acerca de las mujeres afrodescendientes. ¿Todavía existe discriminación hacia ustedes? Te doy la palabra, mi querida Stephanie, por favor. Gracias. Sí me escucho bien, ¿verdad? Sí, te escuchas Claro. perfectamente. Mira, al día de hoy hay dos vertientes, hay dos historias en cuestión al pueblo mexicano. Una es el racismo no existe y otra es la cruda realidad, que es el racismo es muy latente, es un problema muy normalizado, es tan estandarizado en la plática de los mexicanos, en nuestras frases diarias, desde fácil, trabajar como negro para vivir como blanco. Comida de negros o cena de negros. Claro, comida de negros. Comida de negros. El arroz con gandules o moros con cristianos, que es el arroz con frijoles, que tú dices, oye, es una frase tan coloquial, tan sencilla, tan monótona, tan natural, que nosotros no lo vemos como victimizable, no lo vemos como violento, pero en realidad tiene un contexto profundo, tiene un contexto histórico, y es más ese tipo de frases que escuchamos las mujeres afrodescendientes, las mujeres mexicanas como tal, en el día a día. Y, por ejemplo, un parte del trabajo de la organización en la que yo pertenezco, que es la Red Nacional de Juventudes Afrodescendientes o Afromexicanas, pues nos tocan casos diarios, desde laborales, educativos, cuestiones de belleza, concursos deportivos, en donde microrracismos, casos tan pequeños y tan burdos se remontan a cuestiones tan profundas en la identidad, en nuestro, pues en nuestra creencia, en nuestro poder, en nuestra cultura, en nuestro trasfondo, e incluso en nuestro mismo prejuicio. Ya uno se empieza a cuestionar, entonces, no sé, no me voy a meter a trabajar porque no encuentro trabajo por ser una mujer afrodescendiente. Eso es muy importante. Priscila Morey, mujeres guapísimas, mujeres hermosas, pero siguen siendo sexualizadas por el hecho de ser afrodescendientes. Sí, sería mentir si digo que no, porque al momento de que tú ves a una mujer
como nos mal llaman de color, que yo nunca me he explicado el término de color. Soy negra. Entonces, cuando ¿No te tú ves- molesta el que te digan eres negra? Para nada. Me molestaría si me dicen eres blanca. Pues sí. Eso sí sería mal, o sea, sería como una burla, porque así, ¿cómo me vas a decir blanca? Pero negra me molestaría si yo estuviera inconforme. Pero yo siempre he dicho, ahora ya como adulta y que me he ido ganando poco a poco, porque me gusta empoderar a las personas, me gusta empoderar a la mujer como tal. Y eso viene a mi niñez, que yo sufrí bullying. Bueno, para que poner en contexto al público, tú eres una mujer afrodescendiente, pero eres de una madre Blanca, rubia, ojo de ojo de claro. color. Mi papá es negro, Y eres haitiano. regiomontana, naciste aquí en Yo soy Monterrey. regiomontana, yo soy regiomontana. ¿Cuál fue el bullying que viviste en la escuela siendo una niña afrodescendiente? Horrible, horrible. Era el insulto que yo decía, los odio, pero me voy a levantar de las cenizas de esta. No, me decían que me bañaba con agua de lodo, que si yo los tocaba se iban a manchar de negro, que eran tantos. El mejor era negra, era el mejor insulto. Para una niña causa mucho impacto. Para una adulta, yo usé esas armas y las expongo. Sí ha sufrido, yo he visto con otras personas negras, pero también no nada más es el sentirse, el que te victimicen, pero también te toca a ti. A mí me dices negra y yo, hey, porque yo no lo tomo como un insulto, al contrario. Pero sí te afectó, porque me comentabas fuera del aire que desde niña, bueno, tenemos también una cultura con esa película de Angelitos Negros. Eso yo lo hice, y mi que tú mamá. lo Imagínate llegaste a hacer. mi mamá que pegó el grito, todavía se sigue retumbando el grito que pegó, porque a mí me arregló para irme al colegio, llegaba el transporte, mi mamá, y ella bajó para hacerme mi desayuno, y mi mamá ve y yo bajo de la escalera toda llena de talco, así bien, ay, qué triste, o sea, como que qué deprimente. Mi mamá, el primer impacto fue el pensar, no vas a ir al colegio. Ya después se puso a ver el trasfondo del sufrimiento que yo estaba pasando, que ahí fue donde actuó mi papá, que ella dijo, ya no más. Entonces ya era tanto impacto que yo renegaba de mi color y yo odiaba mi color. Entonces lo que yo fue entrar en una depresión, de yo llegar vomitando todos los días, el estar sin comer, el tener un temor de llegar, el sentirme, porque eso te hace una mujer insegura. Y pasó todo lo contrario por las palabras que me dijo mi papá. Al momento de que tú te da vergüenza tu color, te avergüenzas de toda tu familia, incluyéndome a mí y toda tu descendencia. Eso es lo más importante, esas palabras tan Esas palabras de mi fuertes padre, de tu padre. que imagínate, te estás hablando que se lo dijo a una niña de 8 años que tenía que digerir esas palabras tan fuertes a su edad. Y ahí no más, y ahí fue donde cambió mi manera de pensar y decir ahora, si tú me preguntas, yo me quedo en el sol pidiéndole al sol, por favor, que me quiero quemar más. Yo quiero así que casi creo que nada más se vean los ojos, o sea, sí. Eso es lo más Sí. lo bonito de todo esto. Mi querida Morey, ella es cubana, es otra historia completamente diferente, pero ¿qué te parece si ahorita vamos a un corte y ahorita regresamos contigo para que nos hables de tus experiencias? Porque en Cuba es completamente diferente una vida como la que viven aquí en México. Vamos a un corte y regresamos porque estamos en Diversos. Todos somos diferentes. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de la señal de Canal 28. Está usted en Diversos y el día de hoy estamos tocando un tema muy interesante que es acerca de las mujeres afrodescendientes, su vida
han sido discriminadas, ¿cómo la han pasado? Nos quedamos pendientes de una charla con Morey. Ella es cubana de nacimiento, pero regiomontana por adopción. Morey, en Cuba es completamente diferente. Sí, es completamente diferente, ya que nosotros allá pues ya estamos muy mezclados. Ya nosotros somos mestizos, hay negros, blancos, rubios. Mi hermana de hecho es blanca como la leche. Y pues ya no sabes o sea, eres negro, eres blanco, porque hay negros, hay blancos, hay mulatos, hay jabados. Pero en mi país, jabado. Disculpa mi ignorancia. Bueno, el jabado viene del negro. Ajá. Con el mulato. Es una mezcla bien rara que allá en Cuba se dice que es un color indefinido, porque los colores definidos son negro y blanco. Yo soy jabado entonces. Más o menos. Y soy indefinido también. No, y fíjate que, está indefinido también. No, yo ya estoy muy bien definido. Oye, no, allá no hay ningún problema con eso. Bueno, yo pienso que a lo mejor sí, pero ya que nosotros también tenemos la raíz africana, pues es parte de la religión de nosotras ya. Ese es otro tema que ahorita voy a tocar con las dos. A mí lo único que me ha molestado fuera de Cuba, me han hecho no me molesta, me incomoda la pregunta. Oye, allá en Cuba todos son negros. O sea, ¿cómo tú le vas a preguntar? Es como si dijeras que aquí en México todos son gordos o todos son chaparros. Exactamente. Oye, allá en México todos usan sombrero y tienen un bigote largo. O sea, ¿cómo me vas a hacer esa pregunta? Me da risa y yo digo, no, o sea, allá en Cuba hay mucha diversidad, o sea, hay muchos colores. Y entonces me da mucha risa cada vez que me dicen eso. Y nosotros como sociedad también somos lo que hacemos también que eso suceda en la actualidad. Allá en Cuba, por ejemplo, vas a La Habana Vieja, a los lugares turísticos, vas a comprar artesanías o cosas así, ¿y qué es lo primero que te venden? La muñequita negra. Con los senos grandes, con el trasero grande y bembona. O sea, no somos así no somos. Entonces, eso es lo que se vende en el mundo. Digo, ¿por qué entonces? Por eso exactamente, cada vez que sales del país todo el mundo dice, ay, allá en Cuba todos son negros, porque fue mi amigo y me trajo una muñequita negra. Y yo, ¿cómo le explico que me entienda que en realidad no es así? Pero bueno, nosotros como sociedad somos los que cada día o agrandamos más la historia. O nos victimizamos. Pero bueno, ese es otro tema. Quiero incluir en la plática al sociólogo, el profesor Omar Chávez, Víctor, sí que es sociólogo y es de la Escuela de la Psicología de la UDEM. Profesor Omar, aquí está con nosotros. Bienvenido. Hola, ¿me escuchan? Sí, claro que sí, Omar. ¿Cómo estás? Muy bien, psicólogo, sí. Psicólogo y háblanos acerca de este tema. No sé si nos estabas escuchando ahorita que estábamos hablando sobre pues toda la discriminación y cómo percibe la gente a las mujeres afrodescendientes. Sí, totalmente. Primero, en contexto, ahorita que le estaba escuchando es interesante porque yo me he acercado teóricamente al tema, pero también un poco por vivencia, en el sentido de que mi familia es de la Costa Chica de Guerrero, que es el límite entre Guerrero y Oaxaca, que es la parte de México en la que vive la mayoría de los afrodescendientes en México. En México llegó solo el 1% del total que llegaron a América, o sea, es poca el porcentaje, pero existe. De hecho, en lo que comentaban las invitadas, un saludo a todas, estaba pensando que, por ejemplo, con el tema de la población indígena, hay discriminación, ¿no? Y hay racismo, pero sabemos que son parte del país. Sin embargo, no sé si a ellas les ha pasado que cuando las ven en la calle, les preguntan de dónde son. Es tanto la extrañeza en México que ni siquiera consideramos a veces que son del país, ¿no? Muchas veces hasta hay un poema al respecto de que el racismo empieza a decir de dónde son, porque pensamos que no existe. No sé ellas qué pueden opinar de este tema, si les ha pasado o no, sobre todo a las dos invitadas que son del país. Bueno, a mí me pasa que no me creen. ¿No te creen que eres regiomontana? A mí no me creen.
Y me pasó también en el aeropuerto de Cuba, que me dejaban ahí, no me dejaban salir, no me creen. Y me decían, no, pero mi acento, tú puedes inventar lo que quieras. Me quedé, casi pierdo el vuelo. Y aquí no me creen. Pero ya no lo tomo, como te digo, ya no lo tomo que me afecta, ¿no? Al contrario, pues se sorprenden las personas porque dicen, bueno, es que cómo puede ser negra mexicana. ¿Por qué no? Aquí estoy. ¿Sí me explico? Y sí pasa porque todas las personas que conozco, todas me preguntan lo mismo, pero yo en realidad no lo siento como un ataque, ni lo siento mal. Es una pregunta que ya a nosotras se nos hace costumbre. Ya ustedes, Stephanie, como adultas, pueden digerirlo de otra manera. Pero ¿qué pasa con las niñas? Fíjate que es un caso muy interesante porque justo en la Costa Chica de Guerrero hay mucha desinformación, hay mucho tabú, y hay cierto tipo de cuestiones. Los niños son crueles, muy crueles, pero es aprendido. Tenemos muchos casos de mamás, de papás, incluso de niños que ya tienen acceso a internet, que nos platican sus vivencias, que son vivencias muy dispersas, tienen muchas ramas, cosas sencillas de la escuela, cosas sencillas en la calle, y un caso muy interesante fue de una madre que justo era el caso como el tuyo, que a la niña se la llevó el DIF, porque no le creían que era su mamá. Ay, sí. Su mamá era blanca, y a la niña se la llevó el DIF y fue un caos. Y nosotros ya tenemos que intervenir, tenemos que empezar a buscar, por ejemplo, actas de nacimiento y fotografías de los niños desde chiquitos. Y a mí me ha pasado, mi mamá me ha contado muchas de esas vivencias cuando fuimos a Miami. Le pedían el acta de nacimiento de ambos, porque mi hermano es blanco, y yo pues tengo el cabello como lo tengo. Entonces, es común, ya no nos afecta tanto, pero es más importante educar a las infancias para que dejen de replicar esos actos y también empoderar a los niños, niñas, niñes a que aprendan que su historia, su color, que su rasgo, su fenotipo carga con toda esta carga histórica de la cultura afro y de la cultura mexicana y la cultura indígena. Todavía seguimos viviendo este tipo de comentarios tan duros para los niños, pues y te lo digo y se los comento a ustedes, yo recuerdo, pues a mí me decían, ay, qué bonito es niño, lástima que sea morenito, y son temas que te llegan a afectar. ¿A ustedes les ha afectado en su desarrollo, en llegar al lugar donde están, el hecho de tener este tono de piel? Pues a mí, en mi caso, yo como extranjera, verdad que no soy de aquí. Por más que trate de pasar desapercibida. No, pues no. No puedo. Entonces, enseguida me ven y me dicen, ¿de dónde eres? Yo pienso que los rasgos míos, obviamente, porque como bien yo siempre le platico a todos mis amigos, es que aquí hay muchachos que tienen el pelo chino. O sea, ¿por qué me preguntan a mí de dónde soy? Si aquí hay. Entonces, pero los rasgos también obviamente son diferentes porque vengo de otro país. Y siempre me preguntan lo mismo, pero yo no lo tomo mal, obviamente, porque a mí, gracias a Dios, desde que llegué a México, eso para mí me ha servido mucho, porque enseguida me acogen, ¿está bien dicha la palabra? No, con los brazos abiertos, ay, no eres de aquí, ay, qué padre, ¿de dónde eres? Es que Cuba, y para mí eso nunca ha sido un problema para mí. Nada más, siempre me hago la misma pregunta, digo, ¿por qué la sociedad tiene que estar diciendo de dónde eres si aquí también hay chavas que tienen el pelo chino, tienen mi color? Yo te voy a decir una cosa, yo viajé a Cancún hace 15 días y cuando regresé, yo tenía años de no sentirme atacada, años. Cuando yo regreso aquí a Monterrey, la persona que estaba ahí, no sé qué sea. En el aeropuerto. En el aeropuerto, migración. Ay, horribles. Oye, me trataron, me dijo, hágase para allá. Y yo, ¿por qué? Tu identificación. Tu residencia, pensaba. Canta el himno nacional. Y tú, eso no es suficiente. Y yo, bueno, entonces, ¿qué quieres? ¿Que te traiga mi abuelita, que te explique? Sí le contesté. Le dije, y fue cuando empezó mi mamá.
es mi hija. Y yo, mamá, no me ayudas. Mi mamá, o sea, mi mamá rubia, es mi hija. Con y luego sale mi papá, el esposo de mi mamá, o sea, que viene siendo mi padrastro, pero pues es mi papá, blanco, con ojos verdes. Y yo, me van a meter a la cárcel. O sea, ahora lo cuento, en ese momento sí me enojé y sí le dije, tú me detienes porque soy negra y piensas que no soy de aquí. Eso no tiene nada que ver. ¿Sabes lo que me contestó? Me aventó mi identificación y fíjate lo que me dijo. Se nota que sí eres mexicana. Aparte, o sea, Claro. discriminada por ser... Ahora también soy mexicana por grosera. Exacto. ¿Cómo catalogó? Según ella fui grosera porque no me escuchó, pero bueno, no escuchó lo que verdaderamente soy. Sarco México, México. Pero me discriminó doble porque no creyó en mi IFE, no creyó en mi licencia, no creyó en mis papás. Y todavía me dice, se nota. Y le dijo a mi mamá, se nota que sí es mexicana. ¿Qué es eso? Eso fue, yo me sentí como, oye, no tengo tu tiempo al que tú estés investigando por mi color. Le digo, ¿por qué no paras a todos? Se te están yendo 3 personas que no son de aquí, pero como no son negros, entonces no los paras. Y ahí fue donde ella captó. Y claro que mi mamá empezó a grabar, todo, voy a grabar, no sé qué, y mi mamá sí, y ella fue como se dio. Pero fíjate, doblemente me sentí como que, agredida, discriminada. Sí. Esas son las palabras y hay que decirlas con toda como la sinceridad como es. Y yo tengo hijas, y pobrecito es lo que estamos hablando ahorita, que tengo 2 blancas y 2 mulatos. Entonces, el que ellos se respeten es lo más importante, que las bases empiezan, porque en el colegio ven a su mamá negra, todas blancas, y la única con el frijolito ahí en el arroz es la mamá. Y todos los amiguitos empiezan a preguntar. Entonces, ahí es donde nace. Ellos ven a alguien, ven a mi papá que es color chapopote. Y preguntan, y se los tienes que contar y les tienes que hablar como es. Y saber integrarse el por qué son diferentes su color. Porque uno no sabe, yo soy blanca y yo puedo tener un hijo rubio. No porque sea negra estoy exenta, tú tienes una hermana blanca. Mis hermanos todos son blancos, entonces pasa de que tú tienes tu hermano blanco. Entonces yo también, yo decía, si es mi hermano. Y la gente no te cree. Y una vez le dijeron, es hija de la sirvienta. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tengo que ser? Porque no sabiendo que nuestros descendientes son unas personas, o en mi caso, son personajes importantes en la historia de lo que es ¿cómo se llama? Los otros que esclavitud. La esclavitud, que viene siendo muy parte de la historia. Entonces, ¿por qué tener que bajar tanto? ¿Por qué decir que tiene que ver? Hay sirvientas que tienen hijas rubias con ojos azules. Sí, es que sabes que hay demasiada desinformación Demasiado. de este tema fuera, bueno, en mi país todo el mundo sabe, ¿verdad? No creo que en mi país eso sea un problema verdaderamente, pero fuera de allá hay mucha desinformación. Así es, Morel. Hacia este tema. Hay desinformación y sobre todo falta de educación. Es lo que nos falta. Exactamente. Y ahí empieza en la casa. Vamos a un corte y ahorita regresamos porque quiero preguntarle a Omar que nos dé su opinión a esto de lo que estamos hablando y también hablar, como debe de ser, la victimización. Hay muchas personas que se hacen víctimas por el hecho de ser una minoría. Quédese con nosotros. Esto es Diversos. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Diversos, porque todos somos diferentes. Y bueno, esta plática ya se puso candente, ya estamos hablando de muchos temas fuera del aire que me encantaría compartirlos con ustedes, pero quiero hablar nuevamente con Omar, que él es de la Escuela de Psicología de la UDEM. Omar, ¿qué opinas al respecto de todo lo que has escuchado? Pues yo quiero retomar algo de lo que comentaban de la importancia de cambiar la manera en que educamos a los infantes desde que son menores. ¿Por qué?
porque cuando uno es menor empieza a entender cómo funciona el mundo. Lo que te dicen respecto de lo bueno, lo malo, lo correcto, incorrecto, adecuado, inadecuado, normal, anormal, se te queda. Te van enseñando cuál es la manera en que todo debe funcionar, la normalidad. Y como dices, ya de grande lo puedes asimilar diferente, pero si de niño o de niña te dicen que tú no eres normal, que no eres de aquí, que por tu color de piel no mereces el mismo trato, vas entendiendo un modo de funcionar. Y obviamente cuesta trabajo el llegar a un punto en tu vida en que te empieces a, como comentaban, empoderar o ocupar eso como una herramienta para enfrentarte a los problemas del día a día. No debería de ser así. Pero creo que algo importante es que en México no se enseña que somos un país en el cual hay una cultura compuesta de muchas culturas pasadas, ¿no? En donde están pues los mestizos, los españoles, los indígenas, afrodescendientes, asiáticos, y que afrodescendientes lo que hemos tomado no es solo un color, tiene que ver con instituciones, tiene que ver con modos de bailar, tiene que ver también con arquitectura, o sea, hay arquitectura también que viene de los afrodescendientes, muchas danzas que representan a México y que bailamos y nos sentimos orgullosos y orgullosas tienen que ver con los afrodescendientes y las afrodescendientes, pero no nos lo enseñan. Entonces, crecemos pensando que no tenemos nada que ver con los afrodescendientes, que no son parte del país, y cuando los vemos, pues nos enseñan a reaccionar de esta forma. Entonces tenemos que cambiar informando, pero también enseñando sobre el respeto. ¿Por qué? Porque no tendría que ser así, ¿no? Tendremos que desde el principio saber que somos parte de un mismo país y que hay estas diferencias y que hay otras instituciones distintas a las formales o a las que el Estado ha establecido y que también forman parte de lo que es México. Definitivamente, eso es, por eso está este programa de Diversos, porque todos somos diferentes. Stephanie, ¿qué nos quieres comentar? Comentando lo que dice Omar, es un problema sistemático en cuestión a que constitucionalmente no es reconocida la raíz africana como tercera raíz en México desde la última constitución, que es la vigente, la de hace 100 años. Sistemáticamente se cree que todos somos una sola nación. Eso quiere decir que todos somos mexicanos y se creó un fenotipo mexicano. El mexicano que consumimos en la tele, que se consume con el sombrerito, el bigotito, el chaparrito. Ese es el mexicano constitucional. Hasta apenas el año antepasado, 2019, es que en el censo para el 2020 se agregó la pregunta de si eres blanco caucásico, indígena o afrodescendiente. ¿Eso qué quiere decir? Que apenas en el 2019 contamos. Tenemos cientos de años viviendo en este país, cientos de años teniendo hijos, ascendencia, descendencia, en donde el borrado histórico es gigantesco. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta apenas el año pasado tuvimos datos concretos de cuántos somos, dónde estamos, cómo vivimos, qué hacemos, cómo tenemos nuestros pueblos, nuestras aguas, nuestros recursos. Y hay de dos, estamos nosotros, están los de Monterrey, los de Oaxaca, los de Chiapas, Veracruz. Eso, tú me decías, Oaxaca. ahorita me comentaban que en Veracruz es muy diferente, que en Veracruz Sí. no hay tanta la discriminación, al contrario, es más... Creo que es al revés. exactamente. Uh-huh. Sí, porque justo Veracruz fue un palenque muy grande. Yanga fue el primer pueblo libre de esclavitud, que está 20 minutos del puerto. Entonces, es un pueblo negro. Guerrero es un pueblo negro también. Yo te voy a decir una cosa, lo que hablamos hace un momento, de que todo empieza en casa, porque también hablamos de nosotros los negros, el racismo, pero también nosotros los negros podemos ser racistas, ¿sí? También nosotros inculcamos es blanco. Te vas a casar con alguien de tu raza, te vas a casar con un negro. ¿Por qué? Porque también es tanto el acecho que se ha provocado con nuestra raza, que también habemos negros, ¿sí? Pluralizo porque tengo que hacerlo así.
habemos negros que también enseñamos el odio hacia el blanco, hacia el indígena, hacia lo que sea. Poco, pero también existe. Entonces, todo empieza de tu caso, porque estuve viendo, no sé, tú me puedes decir, que había un hombre que era sumamente racista y se hizo un estudio y que la mayor parte de la población tenemos sangre negra. Como dicen allá en Cuba, que no tiene de Congo, tiene Todo, y de eso, Carabalí. hablando de religión, tiene un porqué también. Y ahora yo hago una pregunta. La discriminación hacia la raza negra, no somos inteligentes, no estudiamos, o sea, no tenemos carrera, no hemos llegado a ser presidentes, no hemos llegado. Entonces, ¿cuál es el problema de la discriminación? Y ponen en una novela, la protagonista es blanca. Es eso. Las Barbies son blancas. Digo, ¿por qué no puede haber una mulata o una negra de protagonista? Bueno, en una ya novela ha de estado todo? cambiando, ya Sí. sabemos que ahora, por ejemplo, la Sirenita va a ser... Pero eso ¿hace cuánto fue? Ajá, Es lo que sí, está sí, diciendo sí. ella. 3, 4 años a lo Hace mucho. bien poquito. Y hemos vivido toda la vida con eso. En pleno siglo XXI que estamos. Yo era, por ejemplo, no sé si, a mí me Sí. pasaba de que yo quería una muñeca y me daban una negra y yo, así. No querías una muñeca negra. Porque decía, ¿por qué ponen a las muñecas negras tan feas? Era un trapito y toda Sí, brillosa, además, chapopote. sí. Y yo me volteaba a ver en el espejo y yo no estoy así. Y era de que yo no quería y yo odié muñecas. Yo dije, si me van a regalar una negra, fíjate hasta dónde. Yo no quiero eso y ahorita me arrepiento tanto de mi muñeca. Porque así pasa, o sea, Claro. tiene razón Morey. ¿Por qué todo tiene que ser blanco? ¿O porque si nos ven feos? ¿O nos ven como no somos inteligentes? No tenemos, oye, somos buenos para el baile, somos buenos para esto, No, somos buenos somos para la buenos para brujería, todo. somos buenos para todo. ¿Por qué? Y las mujeres nos ven, buen sexo. Claro. Ese es otro tema. Sí. La mujer Sí. afrodescendiente es muy sexualizada. Pero la verdad es eso, la verdad Y no se sí. equivocan. Y no se equivocan. Para Y no nada se se equivocan. No se equivocan. Pero Y ¿por qué me acá preguntan? ¿Por viene qué la lo dudas? veracruzana, la jarocha. Claro, la jarocha. O sea, Acá. hay mucha hipersexualización Mucha. porque se cree que nosotros nada más servimos para servir, Exacto. pero es una cosa tan tonta porque 2 de nuestros presidentes han sido afrodescendientes. Es que eso viene de la esclavitud, porque antiguamente sí agarraban a las negras para eso. Entonces, eso como que se quedó en la mente de gente. Pero te voy a decir una cosa, agarraban a las negras para eso, sin embargo, los super blancos se enamoraban de esas esclavas negras. Sí. Y de ahí venimos, porque sí hay mucho descendiente congo, negro, en los mexicanos, en los europeos, sobre todo en los europeos, y son blanquísimos, pero si haces una investigación sanguínea, Sí. trae negros en su sangre. Imagínate Pero pregúntale si te van a decir que no. Y eso es científicamente Y comprobado. se van a enojar. Y se van a enojar y todo. Ujú. Pero ¿por qué te enojas si esto? Mira, de chocolatito, qué rico. ¿Les faltan mucho al respeto por el hecho de ser afrodescendientes? Sí, la verdad sí. Yo pienso que, y esperemos, que algún día eso cambie o por lo menos mejore bastante y ya no haya tanta discriminación, porque me ha tocado que he estado en tiendas o lugares así y hay una chava negra con rastas, con trenzas, y la gente pasa y se le queda mirando así. Y se le queda mirando así. Y la chava como ni en cuenta, ¿verdad? Ella sabe que obviamente la están mirando, pero ¿por qué la ven así? Digo, imagínate tú que yo tuviera las rastas y también me miraran así, no quiero salir a la calle. No quisiera salir a la Y calle. llega ese momento donde todo el mundo entras y yo voy a entrar. Todas las miradas. Y son diferentes opiniones. Qué bonita, qué fea, qué horrible, qué esto. Esto es prostituta, es esto, es el otro. Todo vas escuchando y vas caminando así. Te sientas y siguen viéndote. Están comiendo y están así. Como igual que tú. O sea, yo como igual que tú. Eso sí sucede. A veces uno ya está acostumbrado. Tú que estás en el medio, no sé. Stephanie también. Stephanie, si estás en el medio igual. Nosotros estamos acostumbrados. Pero hay personas que están sobre todo las que están en la adolescencia, oye, no sabes qué hacer, o sea, estás en de que las hacen sentir inseguras.
Sí, de por sí ya está, porque ya las ser miradas a adolescente. veces son de todo tipo, de todo tipo. No sé si a ustedes les pasa. Y si te ven de la mano con un blanco, No, y lo peor del caso es que nos otra gustan los pregunta, blancos. otra pregunta que me han hecho miles de veces. Oye, ¿te operaste la nariz? Qué bien te quedó. Ah, sí. Digo, y porque yo tengo mi color y vengo de donde vengo, tengo que tener otra nariz. O sea, porque obviamente, aunque yo sea de otra raza, de otra cultura, en mi familia hay rasgos finos. No, yo no tengo por qué tener la nariz grande o los labios pronunciados, porque no es así como piensan. Y yo, no me operé la nariz. Claro que te lo operaste. Nariz ¿Cómo vas a negroide. decir que no? Si tienes la nariz bien exquisita. Y yo, bueno, sí me la operé, para que sea feliz. No me la operé. No. Y así son preguntas que no solamente es por el color, sino porque no es de aquí, ella no tiene por qué tener los rasgos finos. blanca. Chinos. Ujú. ¿Sí? De blanca. Pues vamos a un corte y ahorita regresamos con otro tema muy interesante, porque a veces las vinculan con cierta religión y creen que ustedes hacen cosas que no se deberían de hacer o se satanizan. Y sí. ¿Y sí? Vamos a hablar acerca de ese tema. Acerca de ese tema, usted que es de Veracruz, usted que es de Cuba y usted que es de Monterrey, pero que le sabe muy bien a eso. El pasado 25 de julio se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres Afrodescendientes. Y por eso hoy en este programa, en Diversos, estamos hablando de este tema. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Continuamos. Gracias por continuar aquí a través de Canal 28 en su programa de Diversos, donde el tema de hoy es acerca de las mujeres afrodescendientes y nos quedamos muy picados porque estábamos hablando un tema bien difícil que hay que tocarlo con pincitas sobre la religión yoruba, mal llamada santería. Es la religión yoruba, ¿es correcto? Ustedes que son expertas, ustedes dos, y tú que también vienes de familia que practican esa religión, ¿nos puedes hablar acerca de eso? ¿Qué quieres saber de la religión? ¿Qué es es una religión? Porque mucha gente lo señala como si fuera brujería, y es en realidad una religión. Es una religión a la cual nosotros tenemos la manera de contactar con el santo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos el método adivinatorio para ver qué energía nos está rigiendo en ese momento, para ver nuestro día a día, nuestro día a día, que si vamos, que si nos salimos, incluso se nos indica qué ropa vestir, qué no ropa vestir, qué comer, qué no comer. Todo es malo dependiendo cómo lo quieras hacer tú. ¿Sí? No necesariamente tienes que ser religioso, tienes que ser yoruba o tienes que ser santero, como nos dicen, que ya uno también ya se acostumbró a que nos digan santeros. Pero no está bien dicho el decir santeros. No está mal dicho, pero lo satanizan demasiado cuando dicen santeros. ¿Por qué somos santeros? En realidad sí, porque le rezamos a los santos. Ujú. Por eso sí somos santeros. Pero la denominación es yoruba. Y eso Yoruba. viene de Nigeria, eso viene de África. Se colonizó en Cuba. Porque llegaron y empezaron a hacer una mezcla afro-cubana, que fueron lo que es ahora la religión de la santería, ¿sí? Yoruba. Pero en realidad es muy diferente cuando te vas para el lado de Nigeria a cuando te vas para el lado de Cuba. Es lo mismo, pero diferente. Como digamos que la religión católica aquí en México, y que es muy diferente a como la llevan en España o en mismo Roma. Exactamente. Sí, en aquellos tiempos también llegó, cuando llegaron los españoles, pues ellos llegaron con el catolicismo y pues ya estaban los negros africanos en Cuba y bueno, en muchos lugares que también colonizaron y pues ellos no podían practicar su religión porque estaba totalmente prohibida. Entonces, aquellos le decían, esto es lo que hay, esto es lo que hay. Entonces, ellos en la madrugada era que podían practicar su religión, que todos estaban durmiendo y ellos no estaban trabajando porque durante el día tenían que estar trabajando. Y entonces, hubo tanto problema con eso que dijeron, mira, vamos a hacer una sincretización del catolicismo
con la religión yoruba. Y este santo de ustedes va a ser el santo de la Virgen de regla. Y este santo va a ser, y así fueron uniendo este santo con este santo, y así se hizo una sincretización. Y entonces de ahí se expandió. Mucha gente conoce la religión yoruba. De hecho, pues eres cubana, ay, ¿sabes de la religión yoruba? No tengo por qué saberlo, pero obviamente sí lo sé, porque casi todos nacemos con eso. Ya uno decide por qué religión te vas a ir o qué no vas a hacer. Y es también pues una discriminación al decir, bueno, ustedes no pueden practicar esta religión y yo sí puedo practicar mi religión católica. Exactamente. Si todos somos Se diversos dice, y cada por quien ejemplo, debe la religión es una ramita más. O sea, nuestra religión se adecua al a los cristianos, a los católicos, a todo el mundo. Esto no te quita ni dice no le creas a Dios. Yo creo que en esta religión es cuando verdaderamente conoces eso. Verdaderamente conoces lo que es ser católico, es decir, soy católico. Por ejemplo, a mí me preguntan qué religión eres y yo digo católicos, yo no digo yoruba. Y otra cosa, tú sabes perfectamente que para nosotros practicar la religión de nosotros tenemos que estar bautizados en la iglesia. Sí. Si no puedes practicar puede. la religión. O sea, tienes que estar bautizado. A mí me traen niños y yo, no se puede. Necesitas bautizarlo y después seguimos con lo otro, pero primero lo primero. Tú, mi querida Stephanie, que eres veracruzana de nacimiento, y nos comentabas fuera del aire que tu mamá practica esta religión y que tú también te inculcaron esta religión. En la familia, a mí me enseñaron qué significa que este santo, la Virgen del Cobre, es Oshun, X, Y, Z, pero Veracruz es muy católico, pero es muy santero, es muy brujero, es mucho de te hago las limpias, el huevo, el trabajo. Bueno, todo México es así. Todo México, pero no saben de dónde viene. Ajá. Lo hacemos, lo normalizamos, pero no sabe de dónde viene. Entonces, Catemaco está muy cerca. Las brujas de Catemaco son yorubas y son chamanas mexicanas, indígenas originarias. Y ahí hay una mezcla. Una mezcla muy interesante de culturas. Y muy rica de culturas y de prácticas. Por ejemplo, está Y en esa isla que yo recuerdo porque la visité de niño, está llena de changos. Sí. Que también van a decir que somos negros. Son negros. Claro, y por ejemplo está San Juan de Ulúa, que es una fortaleza, que fue una prisión en donde se practica la brujería. Sí. Y se practica la santería, y se practican hicieron muchas cosas muy turbias ahí también. Entonces es un lugar con mucha carga energética. Y es muy interesante porque obviamente, como bien dice Morey, la gente piensa que por ser negro, tener afrodescendencia... Eres brujo. Ya eres brujo. O ya tú traes... Me pasó una vez con un actor de Televisa que me decía, tú te ves como que me puedes leer las cartas. Y yo, híjole, nunca he tocado una tú te ves como que pero te puedo leer el caracol. Tú te ves como que traes acá un sabe y me vas a hacer la limpia. Pues creo que no, evidentemente. Pero está como tan normalizado la... Etiquetamos a las personas. ¿Qué le dijiste? Le ponemos una ¿Qué le etiqueta. dijiste? Le dije que no la alcanzaba. Yo también eso digo. Pues sí, o sea, ya vamos a jugar. Si tú me estás diciendo, pues, en vez de ofenderme, te voy a contestar. Claro. Y te voy a contestar más allá de lo que tú esperas, porque tú esperas que me ofenda y no, yo te voy a decir, yo también puedo ser más que tú. ¿Tú crees que me vas a sobajar el decirme que soy bruja? Pues, ¿qué crees? Con el dinero que traes en tu cartera no te alcanza para mí. Vamos a hablar con mi querido Omar para que nos para platicar sobre esto. Mujeres afrodescendientes, sexualizadas y aparte pues que las llamen brujas. ¿Qué me puedes decir al respecto, mi querido Omar? Tiene que ver con esto que mencionan de cómo nos enseñan a asociar elementos, ¿no? O sea, desde niñas y desde niños nos enseñan, los medios de comunicación ahí es muy importante el papel que juegan, la familia, el gobierno en general, o sea, con todas las instituciones que forman parte, a asociar elementos. Como mencionaban, nos enseñan
en películas, en programas de televisión, en la historia también. O sea, lo que nos dicen es, una persona negra tiene estas características, una persona blanca tiene esas características. Y crecemos asociándolos también. O sea, pareciera que alguien puede decir, es que no es mi culpa, a mí me educaron así. Pero como también lo mencionaban, necesitamos ir cambiando esto. Entonces, hoy en día todavía el ver a una persona, a una mujer negra, la asociamos con sexo, la asociamos con sabe bailar, la asociamos con, por ejemplo, lo que decían, santería o brujería. Y es normal desde el punto de vista de que también en México hay muchas religiones. Yo estoy más cercano al tema de los sistemas de salud y en México hay un montón de sistemas de salud que confluyen. El biomédico, que es el del Estado, pero también hay algunos indígenas, algunos afrodescendientes, pero tú no vas por la vida diciendo, blanco, católico, o moreno, tal, pero si nos enseñan como, es negro, entonces es brujo o es santero, porque es lo que vemos todo el tiempo. Definitivamente es parte de nuestra diversidad. Y en este programa de eso hablamos, de la diversidad, por eso se llama Diversos. Te damos las gracias, mi querido Omar, por tu tiempo y por toda la aportación que diste a este programa. Muchas gracias a ti y un gusto a las invitadas. Saludos. Gracias. Yo te voy a decir una cosa, algo bien fácil. Tú ves las películas de la Pasión de Cristo, ves las películas de Jesús, ves las películas, todos son prietos, menos Jesús. ¿Por qué? Si tú te vas y vas a ver a la historia, Jesús era más oscuro que tú, menos oscuro que yo, pero era más oscuro que tú. No es el típico blanco con la nariz definida, con los ojos verdes y unas pestañas y unas enormes. pestañotas enormes y súper definido con el... Era... Si tú te vas... Sí, pero hazte cuenta que eso también lo hacen porque eso es para vender. O sea, no te van a vender si te ponen a un Cristo más oscuro, más prieto. Pero eso sin no embargo, vende. si vas a Cuba te venden una nalgona. Y eso sí vende. Y eso sí vende. Pues Muchachas, nos tenemos que ir, el tiempo se terminó. Este tema da para mucho más. Quiero darle las gracias por estar aquí conmigo. Se los agradezco profundamente. Son unas bellezas que las admiro y que las respeto. ¿Por qué? Porque son bellas, pero son unas mujeres muy inteligentes que ponen el nombre de la mujer muy en alto. Que eso es lo más importante. No importa si sean blancas, verdes, rojas, del color que sean. Lo importante es que son mujeres y que hay que respetarlas y que hay que amarlas y valorarlas. Muchas gracias. ¿Algo que desees agregar? No, pues nada, quiero invitar a todos a que lean, se eduquen, traten de tener a sus amigos, vecinos, primos que perpetúan microrracismos y que le exijan a los medios de comunicación ver más diversidad, porque evidentemente, como este programa, todos somos diversos, nadie nos vemos exactamente igual, entonces todos necesitamos representación. Muchas gracias. muchas gracias por la invitación, gracias a ustedes también por esta plática que estuvo muy buena. Y es algo que se debe hacer un poco más a menudo, pienso yo. Y así lo vamos a hacer. Y ojalá que mejore todo más adelante y que ya no haya tanto problema con la raza. Exactamente. Yo considero Priscila. que deberemos de poner un programa que todos seamos negros para que todos se eduquen de esa manera, porque tienen que ser, si te fijas ahorita, las redes sociales, lo que es la televisión, lo que es todo, te tiene captado, ya es una adicción, ¿sí? Ya empiezan a poner más negros, ya empiezan a poner, entonces la Y al diversidad negro en la también película empieza. siempre lo matan. Sí, siempre es el malo, lo matan. Hay que poner también a dar, como son visuales, las personas somos visuales, pues imagínate, yo no he visto un conductor. A mí me gustaría un conductora. programa donde todos seamos diferentes. Es que imagínate qué bonito. Así como este. Con como un este de japonés, diversos. con una, nosotras tres, por Ustedes ejemplo. tres, pero por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes les agradezco haber estado con nosotros en Diversos. Este programa que habla acerca de la diversidad. Sí, la diversidad en todos los ámbitos y en todos los temas. Por eso hoy tratamos el tema de las mujeres afrodescendientes. Quédese en la señal de Canal 28. Yo soy Jerry Garza y esto fue Diversos, porque todos somos diferentes.